Esposa se está comportando inusual porque cree que su esposo Luis la va a dejar porque ella no es suficiente, pero Luis al verla así cree que ella le está siendo infiel. Maggie llevaba días comportándose de una forma extraña. Luis lo notaba, aunque intentaba no decir nada para no empeorar las cosas. Ella ya no lo miraba igual, sus sonrisas eran breves y forzadas, y en las noches fingía dormir temprano para evitar hablar. Antes, todo era distinto, reían juntos, cocinaban entre bromas y hacían planes para el futuro. Pero ahora, el silencio era su compañía más frecuente. Maggie se miraba al espejo cada mañana y apenas reconocía a la mujer que veía. Se sentía cansada, vacía, insegura. Le dolía pensar que quizás ya no era suficiente para Luis. Notaba cómo él hablaba con más frialdad, cómo a veces revisaba el celular en lugar de prestarle atención, y su mente se llenaba de suposiciones. Seguro hay alguien más joven, más bonita, más interesante, pensaba, mientras la ansiedad le carcomía el pecho. En lugar de hablar, se encerraba en sí misma. Evitaba el contacto físico, respondía con monosílabos, y algunas veces inventaba excusas para no salir juntos. Todo lo hacía sin darse cuenta de que con cada distancia que creaba, Luis la miraba con más desconfianza. Luis, por su parte, comenzó a sentirse confundido. La veía tan distante, tan distraída, que empezó a pensar lo peor. ¿Será que tiene a alguien?, se preguntaba en silencio, mientras fingía estar tranquilo. Nunca había tenido motivos para dudar de ella, pero su comportamiento reciente lo estaba destrozando por dentro. Cada vez que Maggie sonreía al mirar su teléfono, algo dentro de él se apretaba. Una noche, mientras ella se duchaba, Luis no aguantó la curiosidad y revisó el celular que ella había dejado sobre la cama. No encontró mensajes comprometedores, solo búsquedas en internet como cómo salvar una relación cuando sientes que no eres suficiente, o qué hacer cuando tu esposo ya no te ama. Al leer aquello, el corazón se le hizo un nudo. Esperó a que ella saliera del baño, con el corazón latiéndole fuerte. Ella lo notó tenso, diferente. ¿Pasa algo, Luis?, preguntó con cautela, envolviéndose en la toalla. Debería ser yo quien pregunte eso, respondió él, intentando mantener la calma. Llevas semanas rara. Te alejas, no hablas, y cuando lo haces, parece que estás en otro mundo. Maggie bajó la mirada, temblándole las manos. No quería llorar, pero la voz se le quebró. Es que, dijo en un hilo de voz. Siento que te estoy perdiendo. Que ya no te gusto, que no te hago feliz. Luis la miró incrédulo. Aquellas palabras lo desarmaron. ¿Cómo puedes pensar eso?, dijo dando un paso hacia ella. Porque ya no me miras como antes, ya no me abrazas sin motivo. A veces siento que te aburro. Luis tragó saliva, sorprendido. Había estado tan ocupado en su trabajo, tan distraído con sus propias preocupaciones, que no se dio cuenta del daño que su distancia causaba. Pero antes de poder explicarse, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y eso justifica que te comportes así?, preguntó con un tono más duro del que planeaba. ¿O hay algo más que no me estás diciendo, Maggie? Ella lo miró confundida. ¿Cómo así? No sé, dijo él, desviando la mirada. A veces parece que ya no quieres estar conmigo. ¿O que estás con alguien más? Maggie se quedó helada. Aquella sospecha era lo último que esperaba. ¿Estás diciendo que crees que te soy infiel?, su voz sonó rota, con mezcla de rabia y tristeza. Luis no respondió. Solo la miró con esos ojos cargados de duda que duelen más que cualquier palabra. Ella dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado el alma. No puedo creer que pienses eso de mí, susurró, conteniendo las lágrimas. Todo lo que he hecho es porque tengo miedo de que tú seas quien quiera irse. Luis se pasó una mano por el rostro, confundido, frustrado. No sabía qué creer. Amaba a Maggie, pero sus comportamientos recientes lo estaban volviendo loco. Ella, sintiéndose más sola que nunca, tomó su bata y se fue al cuarto de invitados. Cerró la puerta sin mirar atrás, dejando a Luis con un silencio que lo devoraba por dentro. Esa noche ninguno durmió. Ella lloró en silencio, abrazando una almohada empapada en lágrimas.
Él se quedó en la oscuridad del cuarto principal, mirando el techo, pensando en todo lo que había malinterpretado, pero también dudando si en verdad había algo que ella no le decía. A la mañana siguiente, el desayuno fue un campo de batalla sin palabras. Las miradas se esquivaban, el aire pesaba. Luis quería hablar, pero el orgullo le impedía hacerlo primero. Maggie quería explicar, pero el miedo la paralizaba. Y así, entre silencios, dudas y corazones heridos, la distancia comenzó a crecer, sin que ninguno supiera que lo que más necesitaban no era explicarse, sino simplemente volver a mirarse como antes. Los días siguientes fueron una tortura para ambos. El silencio se volvió insoportable, y la casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora parecía un lugar ajeno, frío, vacío. Cada rincón parecía guardar un eco de lo que alguna vez fueron. Luis se quedaba más tiempo en el trabajo para no tener que enfrentar el peso del ambiente, y Maggie fingía estar ocupada con cosas domésticas solo para no cruzar miradas con él. Pero ambos sabían que esa distancia estaba destruyéndolos lentamente. Era como una herida que ninguno se atrevía a curar por miedo a sentir más dolor. Hasta que una tarde, cuando el sol se escondía y la casa estaba en penumbra, Maggie reunió valor. Se acercó a la sala donde Luis estaba sentado, mirando el televisor sin prestar atención realmente. «Tenemos que hablar», dijo con la voz suave pero firme. Luis apagó el televisor. El silencio que siguió fue tenso, casi cortante. «Sí, creo que ya es hora», respondió sin mirarla todavía. Maggie se sentó frente a él. Por primera vez en semanas, lo miró directo a los ojos. Se veían cansados, tristes, como si ambos hubieran estado librando una guerra interna. «No quiero seguir así, Luis. No quiero que esto se acabe por orgullo, o por no saber decir lo que sentimos». Luis respiró hondo. «Yo tampoco, Maggie. Pero me cuesta entenderte. Me alejaste sin decirme nada. No sabía si habías dejado de quererme, o si simplemente ya no te importaba». Ella bajó la mirada, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Nunca dejé de quererte, solo que empecé a sentirme invisible. Empecé a pensar que ya no era suficiente para ti. Que ya no te interesaba lo que hacía o decía. Cada día sentía que te perdía un poco más, y eso me llenó de miedo». Luis la escuchaba, con el corazón encogido. No había imaginado cuánto daño podía causar el descuido. «Yo pensé que te estaba dando tu espacio», admitió él con sinceridad. «Últimamente he estado agotado, preocupado por el trabajo, por las cuentas, por todo. Pero en medio de eso, me olvidé de mostrarte que sigues siendo lo más importante para mí». Maggie se secó las lágrimas. «Y yo, en lugar de hablar contigo, me encerré. Te alejé sin quererlo. Cada vez que me mirabas, yo bajaba la vista por miedo a que vieras lo insegura que me sentía». Luis se acercó un poco, apoyando los codos en las rodillas. «Y cuando te veía así, tan distante, pensé lo peor. Llegué a creer que estabas con alguien más. No sabes cuánto me dolió pensar eso». Ella levantó la mirada, sorprendida, y negó con la cabeza. «Nunca, Luis. Jamás. Solo estaba rota. Y tú también lo estabas, pero no nos dimos cuenta a tiempo». Ambos quedaron en silencio unos segundos. Era como si las palabras recién dichas abrieran un espacio para respirar. Luis tomó aire, y con voz temblorosa, dijo: «No quiero seguir viviendo con esta duda, con esta distancia. Te amo, Maggie. Pero tenemos que aprender a hablarnos, a decir lo que sentimos antes de que el silencio nos consuma». Ella asintió. «Yo también te amo, Luis. Y sí, necesitamos hablar más, confiar más. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar perdiéndonos sin que nadie más tenga la culpa». Luis la miró con ternura. Después de tanto tiempo, extendió la mano hacia ella. Maggie la tomó sin dudar, y por un instante, el contacto fue suficiente para romper parte del hielo que los separaba. «Prometamos una cosa», dijo él. «Que cuando algo nos duela, lo digamos. Aunque cueste. Aunque dé miedo». Maggie sonrió con tristeza, pero también con alivio. «Lo prometo». La noche cayó completamente, y la casa volvió a tener una luz cálida, tenue.
Luis fue a la cocina y preparó café para ambos, como solía hacerlo cuando recién se conocieron. Se sentaron a la mesa y hablaron durante horas, sin reproches, sin gritos. Hablaron de lo que extrañaban, de lo que temían, de cómo habían dejado que el orgullo tomara el lugar del amor. Ella confesó sus inseguridades, su miedo de envejecer y no sentirse deseada. Él confesó su cansancio, su frustración por no poder ofrecerle más, por sentirse menos de lo que creía que ella merecía. Y en ese intercambio, ambos se dieron cuenta de algo, no estaban en contra el uno del otro, estaban luchando juntos contra las sombras que ellos mismos habían creado. Cuando el reloj marcó la medianoche, Luis tomó la mano de Maggie sobre la mesa. «Aún estamos a tiempo», susurró. «No dejemos que esto se apague». Maggie lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. «Aún estamos a tiempo», repitió, y su voz sonó como una promesa. Por primera vez en semanas, se abrazaron. Un abrazo largo, necesario, de esos que curan sin palabras. Pero aunque el cariño seguía allí, ambos sabían que no bastaría solo con eso. Todavía quedaban heridas, dudas, silencios que debían enfrentarse. Sin embargo, esa noche fue un primer paso. Un paso hacia la reconciliación o hacia la verdad que aún no se habían atrevido a mirar del todo. Habían pasado varios meses desde aquella noche en que Maggie y Luis decidieron dejar de esconder lo que sentían. La casa, antes llena de silencios y tensiones, comenzó a recobrar vida. Las conversaciones regresaron, pero esta vez con más sinceridad, sin miedo a las verdades incómodas. Hablar se había convertido en su manera de sanar. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Luis la abrazaba y le decía algo bonito, aunque fuera una frase sencilla: «Te amo, qué linda estás hoy, gracias por quedarte conmigo». Y Maggie, por su parte, se esforzaba por confiar, por no dejarse dominar por sus inseguridades. Empezó a mirarse al espejo con más amor propio, recordando que el valor que tenía no dependía de lo que Luis pensara, sino de lo que ella sentía por sí misma. Los fines de semana salían juntos, aunque solo fuera a caminar por el parque o tomar un café en la esquina. Redescubrieron que lo importante no era hacer grandes cosas, sino disfrutarse mutuamente. Aprendieron a escucharse sin interrumpirse, a no guardarse los enojos, a pedir perdón sin miedo y a perdonarse sin rencores. Una noche, mientras cenaban, Luis tomó la mano de Maggie y la miró a los ojos. «¿Sabes?», dijo con voz cálida. «A veces pienso en todo lo que pasamos y me doy cuenta de que casi lo arruinamos por callar». Ella sonrió, acariciando su mano. «Sí, fue duro. Pero también fue necesario. Teníamos que tocarnos fondo para darnos cuenta de cuánto nos necesitábamos». Luis asintió. «Ahora te escucho más, y siento que realmente te entiendo. Antes pensaba que amar era solo estar, pero no, amar también es hablar, es acompañar incluso cuando no se tienen las respuestas». Maggie lo miró con ternura, sintiendo un calor en el pecho. «Y también es confiar, aunque duela», dijo ella. «Yo aprendí a no tenerle miedo a decirte lo que siento. A veces me equivoco, pero prefiero decirte la verdad a callar y perderte de nuevo». Esa noche, se abrazaron largo rato, con la calma de quienes han sobrevivido a una tormenta. El amor ya no era un ideal perfecto, sino un trabajo constante, una elección diaria. Con el paso de los meses, las cosas entre ellos se volvieron más estables. Luis se mostraba más atento, y Maggie más segura. Ya no se espiaban, ya no se temían. Empezaron a hacer planes, a imaginar un futuro más sólido. Y fue una tarde, mientras caminaban tomados de la mano en el parque donde solían ir, que Luis se detuvo, la miró y le dijo algo que le cambió la vida. «Maggie, ¿has pensado alguna vez en que podríamos ser padres?». Ella se sorprendió. No lo esperaba, aunque en su corazón esa idea ya había estado rondando hacía tiempo. Lo miró con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Sí, lo he pensado», confesó. «Pero también me da miedo. Todo lo que vivimos me enseñó que el amor no siempre basta, y tener un hijo es una gran responsabilidad». Luis sonrió con ternura. «Lo sé. Pero creo que estamos listos. No somos perfectos, pero aprendimos lo más importante, a escucharnos. Y eso, Maggie, es lo que quiero enseñarle a un hijo nuestro, que el amor también se construye hablando,
siendo honestos, aprendiendo a perdonarse. Ella lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Si es contigo, no tengo miedo, susurró. Los meses siguientes estuvieron llenos de ilusión. Decidieron intentarlo sin presión, con naturalidad, disfrutando cada momento. Y una mañana de otoño, mientras Maggie preparaba café, sintió algo distinto, una mezcla de mareo y emoción que no supo explicar. Luis estaba en el trabajo cuando ella decidió hacerse una prueba, temblando de nervios. El resultado fue positivo. Se quedó mirando la pequeña tira blanca, con lágrimas cayéndole por las mejillas. No podía creerlo. Después de tanto dolor, de tantas noches vacías, la vida les estaba dando una nueva oportunidad. Esperó a que Luis llegara esa tarde, y cuando lo vio entrar, corrió a abrazarlo sin decir nada. ¿Qué pasa, amor?, preguntó él, confundido. Ella le entregó la prueba con una sonrisa temblorosa. Vamos a ser papás. Luis se quedó en silencio unos segundos, como si no terminara de procesarlo. Luego la abrazó con fuerza, levantándola en el aire entre risas y lágrimas. No puedo creerlo. Maggie, ¿lo logramos? Esa noche no hubo silencio, solo risas, lágrimas, promesas. Hicieron planes, hablaron de nombres, de cómo sería su hijo, de qué tipo de padres querían ser. Todo el miedo, la desconfianza y el dolor parecían quedar atrás. Maggie, recostada sobre su pecho, le dijo en voz baja. ¿Sabes? Creo que este bebé no viene solo a cambiarnos la vida, viene a recordarnos que el amor que se cuida, el amor que se habla, siempre renace. Luis la besó en la frente, y susurró. Esta vez no habrá más silencios, Maggie. Solo nosotros, creciendo juntos. Y mientras afuera la noche se llenaba de estrellas, ellos se quedaron abrazados, sabiendo que lo que alguna vez casi se rompió, ahora florecía con más fuerza que nunca. El tiempo pasó, y la vida de Maggie y Luis cambió por completo con la llegada de su hijo, Matías. Desde el primer llanto del bebé, todo cobró un nuevo sentido. Las noches sin dormir, los pañales, los desvelos y los momentos de ternura se convirtieron en parte de una rutina que los unía más que nunca. Maggie, con el pequeño en brazos, solía mirar a Luis mientras él lo arrullaba en el sillón de la sala. Aquella imagen le recordaba cuánto habían crecido como pareja. El hombre que antes callaba sus emociones, ahora hablaba con dulzura, pedía ayuda, expresaba cariño sin reservas. Y ella, la mujer que antes dudaba de su valor, se sentía plena, fuerte, consciente de que su amor no necesitaba ser perfecto para ser real. Los primeros meses fueron duros. Hubo cansancio, discusiones por pequeñas cosas, días en los que las palabras dolían más de lo necesario. Pero también hubo abrazos, risas y conversaciones profundas en medio de la madrugada, cuando el bebé finalmente dormía. Aprendieron que amar no era evitar los problemas, sino enfrentarlos juntos. Una tarde, mientras Matías dormía en su cuna, Maggie y Luis se sentaron en el balcón a tomar café. El sol caía lento, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿Recuerdas cuando casi nos perdemos?, preguntó ella, con una sonrisa melancólica. Luis asintió, tomando su mano. Sí. Y pensar que fue por callar tanto. Creí que el amor era suficiente, que solo con querer bastaba. Pero no, el silencio casi nos mata. Maggie apretó su mano con fuerza. El silencio mata el amor, Luis. Lo aprendimos de la peor manera. Si uno no habla, el otro imagina, y lo que se imagina suele doler más que la verdad. Luis la miró con ternura. Tienes razón. Yo me encerré en mi orgullo, tú en tus miedos, y casi dejamos que todo se apagara. Pero gracias a eso entendí que una relación no se sostiene solo con amor, sino con comprensión, con paciencia, con atención. Ella asintió, dejando escapar una lágrima de emoción. Y con dedicación, agregó. Porque el amor también necesita esfuerzo. No es un sentimiento eterno si uno deja de cuidarlo. Luis sonrió y la besó en la frente. Prometo seguir cuidando el nuestro. Aunque vengan más tormentas, esta vez no me quedaré callado. Te lo debo a ti, a mí, y a él, dijo mirando hacia el cuarto donde dormía Matías. Maggie lo abrazó, sintiendo la calidez de su pecho y el ritmo sereno de su respiración.
no necesitaban más palabras. Ambos sabían que habían aprendido la lección más dura de su vida, que el amor no se destruye por falta de sentimiento, sino por falta de comunicación. Con los años, su hogar se llenó de risas infantiles, cumpleaños, tardes de juegos y fotografías colgadas en las paredes. A veces discutían, claro, pero ya no dejaban que el orgullo se interpusiera. Habían aprendido a pedir perdón antes de dormir, a no guardar resentimientos, a hablar incluso cuando dolía. Una noche, mientras Matías dormía abrazando su osito de peluche, Maggie se recostó junto a Luis. Él la miró y, en voz baja, le dijo: ¿Sabes? Cuando te miro así, pienso en todo lo que superamos. No fue fácil, pero valió la pena cada lágrima, cada silencio roto. Maggie le acarició el rostro, con esa ternura que solo da el tiempo. Valió la pena porque decidimos hablar, Luis. Porque entendimos que amar también es escuchar, entender, ceder y seguir intentándolo todos los días. Él sonrió, y en sus ojos se reflejaba la paz de quien ha encontrado su lugar. Y ahora míranos, dijo con voz suave. Tenemos un hijo hermoso, una vida tranquila, y un amor que supo renacer de sus propias ruinas. Maggie asintió, apoyando la cabeza en su pecho. Sí, Luis. Y todo comenzó el día que decidimos dejar de callar. El silencio que los rodeaba ya no era frío ni pesado. Era un silencio lleno de paz, de comprensión, de amor verdadero. El tipo de silencio que se comparte sin miedo, el que no separa, sino que une. Luis la abrazó fuerte, y con el corazón tranquilo susurró: Gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias a ti por aprender a escuchar, respondió ella. Afuera, el viento movía suavemente las cortinas, y en el cuarto de al lado, Matías respiraba profundo, ajeno al pasado de sus padres, pero protegido por un amor que había aprendido a hablar. Maggie cerró los ojos, sintiendo que la vida, al fin, le sonreía. Habían atravesado la oscuridad, las dudas, los miedos, y ahora solo quedaba lo esencial, una familia unida, un amor maduro, y una certeza que ambos llevarían siempre grabada en el alma. Porque el amor, entendieron, no se destruye cuando se acaba la pasión. Se destruye cuando se deja de hablar. Y ellos, después de tanto dolor, aprendieron a hacerlo. Suscríbete.